Hola a todos mis queridos seguidores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que vengan con la mejor energía para sumergirnos juntos en un tema que, francamente, nos ha dejado a todos con la boca abierta y el corazón en un puño. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, una historia que a primera vista parecía sacada de una telenovela, pero que tiene implicaciones mucho más profundas de lo que podríamos imaginar. Como ya habrán visto por el título, la frase «La familia de Kerem rechazó a Hande», que se perdió, nos invita a reflexionar sobre una situación que ha dado mucho de qué hablar. Vamos a desentrañar este misterio, a analizar los posibles motivos detrás de esta supuesta decisión familiar y, lo más importante, a debatir sobre qué podría significar esta situación para todos los involucrados y para el futuro de sus carreras. Créanme, hay mucho que analizar y estoy emocionado de compartirlo con ustedes. Pero antes de que nos adentremos de lleno en esta intrigante historia, quiero recordarles algo fundamental. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratuito y con ello se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre buscamos traerles análisis profundos, noticias de última hora y, sobre todo, contenido que los haga pensar y los conecte con las historias que amamos. Únanse a nuestra comunidad y formen parte de esta gran familia. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. La noticia que ha revolucionado las redes sociales y los foros de fans es la supuesta, y según diversas fuentes, bastante sólida, negativa reacción de la familia de Kerem ante la relación, o al menos la cercanía, con Hande. Es importante aclarar que hasta el momento, no hay declaraciones oficiales directas de Kerem o Hande que confirmen o nieguen explícitamente este rechazo familiar. Sin embargo, los rumores, los insiders y las interpretaciones de ciertos gestos y ausencias han tejido una narrativa que parece ser más que simple especulación. ¿Quiénes son estos protagonistas? Para quienes quizás no estén tan familiarizados, Kerem es un actor turco que ha ganado una popularidad increíble en los últimos años, especialmente por su participación en series que han cautivado a audiencias a nivel mundial. Su carisma, su talento y su atractivo lo han convertido en uno de los ídolos juveniles más cotizados. Y Hande, por su parte, es una figura igualmente destacada en el mundo del espectáculo, una actriz y modelo que también goza de un gran número de seguidores y que en repetidas ocasiones ha sido vinculada sentimentalmente con Kerem. La pregunta que surge de inmediato es, ¿por qué la familia de Kerem habría rechazado a Hande? Las razones en el mundo del espectáculo, y más aún en las familias de figuras públicas, suelen ser complejas y multifacéticas. Podríamos estar ante un escenario donde las expectativas familiares son muy altas, quizás buscando una pareja que se ajuste a un perfil específico, ya sea por tradición, por estatus social o por conveniencia mediática. Es posible que la familia de Kerem tenga una visión muy particular de quién debería acompañar a su hijo en su camino profesional y personal, y Hande, por alguna razón, no encaje en ese molde ideal. Otra posibilidad es que el rechazo no sea personal hacia Hande como individuo, sino que esté ligado a las circunstancias. Quizás la familia de Kerem prefiere que él se enfoque completamente en su carrera en este momento, y una relación pública y potencialmente escandalosa podría ser vista como una distracción. O tal vez hay cuestiones de imagen pública involucradas. En el mundo de las celebridades, cada relación se examina con lupa, y es posible que la familia de Kerem haya temido que una asociación con Hande pudiera tener repercusiones negativas para la imagen de Kerem, ya sea por escándalos pasados de ella, por la diferencia de edad percibida, o por cualquier otro factor que consideren desfavorable. No podemos descartar tampoco que haya habido un desacuerdo más profundo, algo que no se ha hecho público, pero que ha generado una brecha insalvable entre la familia y la elección de Kerem. A veces las razones son tan personales y sensibles que prefieren mantenerlas en privado, y esto se traduce en un rechazo silencioso pero contundente. Es un juego delicado, donde la presión familiar puede ser inmensa, y las decisiones que se toman en nombre de la familia pueden tener un peso considerable en la vida de una persona, incluso de una celebridad. Pero, ¿qué se perdió Hande en esta supuesta situación? Y más importante aún, ¿qué se perdió Kerem, e incluso la industria del entretenimiento? Si efectivamente la familia de Kerem ha rechazado a Hande, podríamos estar hablando de la pérdida de una conexión genuina. De un posible amor o una relación significativa que podría haber sido una fuente de apoyo y felicidad para ambos.
Para Ande, el rechazo familiar de una figura tan importante en la vida de su pareja puede ser profundamente hiriente y desalentador. Podría sentirse incomprendida, juzgada y, en última instancia, desplazada. La validación familiar es un componente importante en muchas relaciones, y su ausencia puede generar inseguridades y dudas. En el lado de Kerem, la situación es igualmente compleja. Si se ve forzado a elegir entre su familia y la persona que le interesa, se encuentra en un dilema emocional muy difícil. El peso de la lealtad familiar choca con los sentimientos personales, y esto puede generar estrés, ansiedad y, en el peor de los casos, resentimiento hacia su propia familia. Podría estar perdiendo la oportunidad de construir una relación sólida y feliz, y esto podría tener un impacto duradero en su bienestar emocional. Ahora pensemos en la perspectiva de la industria y del público. Si Kerem y Ande hubieran formado una pareja sólida, podrían haber sido una de las parejas más comentadas y admiradas del momento. Su química en pantalla, si la hubiera, o su relación fuera de ella, podría haber generado un gran interés, creando una base de fans aún más sólida y dedicada. Las historias de amor entre celebridades bien gestionadas pueden ser un motor de engagement y de promoción. Su separación, o la imposibilidad de que su relación florezca, podría ser vista como una oportunidad perdida para generar contenido emocionante y para inspirar a sus seguidores. Además, ¿qué nos dice esto sobre las presiones que enfrentan las figuras públicas? A pesar de tener fama y fortuna, siguen siendo seres humanos con familias, con expectativas y con vulnerabilidades. La idea de que incluso en el pináculo de su carrera, la opinión y la aprobación familiar sigan siendo tan determinantes, nos recuerda que la vida personal de las celebridades está lejos de ser tan libre como podríamos imaginar. La constante vigilancia de los medios, sumada a las dinámicas familiares, crea un cóctel explosivo donde la felicidad personal puede verse comprometida por factores externos. Analicemos algunos de los posibles escenarios que se manejan en las redes sociales y en los medios. Se ha hablado de que la familia de Kerem prefiere que él se case con alguien de una familia de renombre, o incluso que se mantenga soltero para enfocar su atención en su carrera. Otras versiones sugieren que Ande ha tenido problemas en el pasado que su familia considera inaceptables. Y hay quienes especulan que simplemente no ven compatibilidad a largo plazo entre Kerem y Ande, y que sus consejos familiares están dirigidos a proteger a su hijo de lo que consideran una mala elección. La falta de transparencia en estos asuntos es lo que alimenta las conjeturas. Cuando no hay información clara, la imaginación se dispara y se crean todo tipo de teorías. Y esto a su vez genera un ciclo de rumores y especulaciones que pueden ser perjudiciales para todos los involucrados. Es importante recordar que detrás de los titulares y de las fotos glamorosas hay personas reales con sentimientos reales. Y aquí es donde entra nuestro papel como espectadores y fans. Tenemos el poder de no dejarnos llevar por el sensacionalismo barato, sino de buscar un análisis más profundo y empático. ¿Qué podemos aprender de esta situación? Podemos aprender sobre la complejidad de las relaciones familiares, sobre las presiones que enfrentan las figuras públicas y sobre la importancia de la empatía y el respeto en nuestras propias interacciones. Si la familia de Kerem ha tomado una decisión, sea cual sea, es probable que la hayan tomado pensando en lo que creen que es mejor para él. Esto no significa que estén en lo correcto, ni que Ande no sea una persona valiosa. Simplemente nos muestra que las dinámicas familiares pueden ser muy intensas y que, a veces, los deseos individuales chocan con las expectativas colectivas. En cuanto a Ande, si este rechazo es real, tiene la oportunidad de demostrar su resiliencia y su valía. Podría enfocarse en su carrera, en su desarrollo personal y en rodearse de personas que la valoren y la apoyen incondicionalmente. El rechazo de una persona o un grupo de personas no define su valor intrínseco. Y para Kerem, el desafío es encontrar un equilibrio entre las expectativas de su familia y sus propios deseos. Es una oportunidad para desarrollar su propia voz, para establecer límites saludables y para tomar decisiones que sean genuinamente suyas. La adultez implica asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas, incluso cuando eso signifique ir en contra de las opiniones de quienes nos rodean. Podríamos incluso especular sobre las posibles consecuencias a largo plazo. Si Kerem cede a la presión familiar, ¿será feliz? Si se rebela, ¿cómo afectará su relación con su familia? ¿Y qué pasará con su carrera si esta situación genera controversia? Todas son preguntas abiertas que solo el tiempo podrá responder.
Lo que sí está claro es que esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y sobre cómo manejamos las relaciones. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para complacer a nuestra familia? ¿Cuándo es importante defender nuestras propias elecciones, incluso si van en contra de la corriente? Estas son preguntas universales que resuenan en la vida de todos, no solo en la de las celebridades. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿qué se perdió? Se perdió la posibilidad de una historia de amor que podría haber sido. Se perdió la oportunidad de ver cómo dos figuras talentosas podrían haberse apoyado mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Se perdió la oportunidad de que Andy fuera parte de una familia que, tal vez, podría haberle ofrecido apoyo y afecto. Y para la familia de Kerem, se perdió la oportunidad de conocer y aceptar a una persona que podría haber aportado felicidad a la vida de su hijo. Esta situación nos recuerda la fragilidad de las relaciones y la importancia de la comunicación abierta y honesta. Quizás si hubiera habido un diálogo más profundo, si se hubieran escuchado las perspectivas de todos, la situación podría haber sido diferente. Pero en el mundo del espectáculo, donde la información fluye a menudo de manera distorsionada, es difícil saber la verdad completa. Lo que podemos hacer como espectadores es tratar de ser comprensivos y empáticos. Evitar juzgar a la ligera y recordar que detrás de cada noticia hay una historia humana. Y sobre todo utilizar estas situaciones como una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. En resumen, mis queridos amigos, hemos desglosado la intrigante noticia de que la familia de Kerem ha rechazado a Andy. Hemos explorado las posibles razones detrás de este supuesto rechazo, desde expectativas familiares hasta conveniencias mediáticas. Hemos reflexionado sobre lo que Andy, Kerem y la industria del entretenimiento podrían haber perdido en este escenario. Y hemos analizado las implicaciones más amplias de esta historia en el contexto de la vida de las celebridades y de las dinámicas familiares. Hemos llegado a la conclusión de que si bien los detalles exactos permanecen en la sombra, esta situación nos ofrece una ventana a las complejidades de las relaciones humanas, las presiones sociales y la búsqueda de la felicidad personal. Es un recordatorio de que a pesar de la fama y el glamour, las figuras públicas enfrentan dilemas emocionales y sociales muy reales. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este análisis. Su presencia aquí, su atención y su interés significan muchísimo para mí y para todo el equipo detrás de este canal. Espero que este vídeo les haya parecido informativo, intrigante y sobre todo, que los haya hecho reflexionar. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que el rechazo familiar es un factor decisivo en las relaciones? ¿Qué consejo le darían a Kerem o a Andy si estuvieran en esta situación? Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Adoro leer sus perspectivas y siempre es un placer interactuar con ustedes. Sus comentarios enriquecen enormemente nuestra comunidad y nos ayudan a crecer. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema, para que nuestra comunidad siga creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras de análisis y debate. Una vez más, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y análisis profundos. Hasta la próxima. Cuídense mucho.